Si pueden ir conmigo, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. Cuando lo tengan, pueden indicar con un amén. El contexto de esta escritura, antes de leer aquí, se encontraba Pablo hablando a Dios, clamando a Dios, diciéndole: necesito que me ayudes con esto que tengo aquí. Él lo llamaba el aguijón. Y el aguijón, los teólogos no se han aún puesto de acuerdo en qué es lo que era. Algunos dicen que era alguna condición física, otros dicen que era algo con sus ojos, otros dicen que era una situación mental de él, la dificultad que tenía para predicarle a aquellos cuyos familiares él mismo había procurado matar. Dicen algunos que eso era el aguijón. Independientemente de lo que sea el aguijón, sin duda que se nota que es algo que le incomodaba a él, algo que le hacía él servir a Dios difícil, que le dificultaba a él obrar para Dios. Entonces, independientemente de lo que sea, él le pide que se lo quite. Y mire lo que Dios le contesta. Y me ha dicho Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Durante mucho tiempo leía yo este pasaje y creía que lo relevante del mensaje estaba antes de este versículo. Sin embargo, seguimos leyendo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Están oyendo eso? ¿Cuántos de ustedes les gustan sus debilidades? ¿No? ¿Les agrada? Seguimos leyendo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, te bendigo, te glorifico y te exalto. Padre, toma el control de mis labios, mi mente, mis pensamientos, mi corazón, Señor. Padre, que haya una armonía total, Señor Jesús, una sincronía absoluta entre tus pensamientos, entre tu palabra, Señor Jesús, y mis labios. Que seas tú hablando, que seas tú obrando. Padre, que los que están aquí escuchando puedan ser bendecidos, que los que están en casa viendo a través de las redes sociales, porque no pueden estar aquí por una o por otra razón, Señor, bendíceles. Obra, y que todos los que entremos en contacto con esta palabra seamos edificados, transformados, Padre. Por Cristo Jesús te bendigo, te glorifico y te exalto. Amén. Amén. Me preguntaba esta mañana, ¿cuántos de ustedes se levantan o a mediodía o a la hora que sea, miran al espejo y dicen ustedes: qué hermosa imperfección? ¿Cuántos de ustedes se acercan al efecto y dicen: qué bonitos defectos? Honestamente, ¿cuántos de ustedes se ven al espejo y dicen: qué enojón tan guapo? No, ninguno de ustedes se observa al espejo y dice: ay, qué bonito impaciente este. O qué terco tan elegante. ¿Quién de ustedes observa aquellos defectos, aquellas cosas negativas entre ustedes y dicen: wow, Dios, te pasaste, qué hermosura? ¿Alguno de ustedes hace eso? ¿O alguno de ustedes en algún momento dijo: qué bueno que a todas partes a donde yo voy llego tarde? ¿Alguno de ustedes dijo eso? Qué bueno que siempre se me hace tarde para llegar a los lugares donde me invitan. Qué bueno. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión dijo: cómo me gusta a mí que yo siempre hablo antes de pensar y hago antes de pensar? Como que lo estoy perdiendo. ¿No le está agradando el mensaje? ¿Cuántos de ustedes dicen en algún momento: me encanta cómo la gente no puede confiar en mí? Wow. Le voy a parar ahí porque pareciera ser que si sigo como que se va a poner más tenso el asunto. No estoy hablando de nadie en particular. Estoy hablando de una realidad. Yo me pregunto, porque aquí parece Pablo como que él estaba un poco entrando a ese nivel de vanagloriarse más en sus debilidades que en sus virtudes, porque pareciera ser que le encontró algo ahí, algo secreto, algo especial que normalmente nosotros ignoramos.
Pareciera ser que él encontró realmente algo especial dentro de sus defectos y sus debilidades, que estaba a punto de sentir que sus debilidades realmente eran la razón por la cual Dios iba a ser glorificado en su vida y no sus virtudes. ¿Sí? ¿Están conmigo? O sea, yo hasta hace poco tenía un conflicto conmigo. El conflicto era el hecho de que yo me preguntaba, y realmente me preguntaba eso durante mucho tiempo: Señor, sabiendo tú todo de mí, mis defectos, las cosas que a mí no me gustan, ¿cuánto más a ti? O sea, que hay cosas, entendiendo que hay cosas en nosotros que no nos gustan de nosotros mismos. Ojalá no sea yo el único. Entonces digan amén, si no soy el único yo. Hay cosas en nosotros que no nos gustan. Otra vez. Hay cosas en nosotros que no nos gustan. Amén. Ok. Dijo, a lo mejor soy yo solo, el único que tiene cosas que no le gustan, defectos. Entonces me encontraba yo: Señor, si tú sabías todo eso de mí, ¿por qué aún así me escogiste? Digo esto porque yo entiendo que la pareja que tenemos al lado, muchas veces no sabemos todo. Por ejemplo, mi esposa, había muchas cosas de mí que no sabía cuando nos casamos. Se enteró cuando era demasiado tarde. Ya después de casados, ¿qué va a hacer? Ni modo que lo regresen. No se aceptan devoluciones. Ni modo que fuera con mi mamá y diga: ¿sabes qué? No, señora, yo pensé que era así, no me gustó, aquí lo tiene. No funciona de esa manera. No se aceptan devoluciones, ¿correcto? Entonces yo entiendo, mi esposa no sabía cosas de mí y por lo tanto aceptó, porque en algunas cosas la engañé porque somos muy inteligentes. Durante el noviazgo no sacamos todas las cartas para que la otra persona vea nuestros defectos, no. Durante el noviazgo, la esposa, pura ensalada, una ensaladita nomás. Entonces el esposo se la cree que cuando ya estén casados se la lleve a comer, pues con pura ensalada, él se va a agarrar su pedazo de carne y ahí a la ensaladita. No, ya que están casados ya no quiere la ensalada, ahora sí quiere un pedazo de carne también. Pues las cosas van cambiando. Se empieza a revelar. Dicen por ahí que el amor es ciego, ¿verdad? El amor es ciego y el matrimonio te abre los ojos, eso dijo yo. Entonces no hay problema. Te das a esconder un poquito, pero después se dan y se conocen las cosas. Sin embargo, con Dios no es así. Dios sabía exactamente de qué pie cojeabas. Dios conocía exactamente tus defectos, los malos pensamientos que muchas veces no te gustaría que alguien más supiera que existieron ahí. Eso lo sabe Dios y sin embargo nos escogió. O sea, Dios sabía exactamente lo que había en mí. Sabía exactamente mis tendencias, mis cosas buenas y mis cosas malas, las cosas que a mí no me gustaría que supieran de mí. Dios las conocía y sin embargo me escogió. Yo me pregunto: Dios, ¿por qué sabías que yo soy de cierta manera? ¿Por qué sabías lo que hay en mí? Me escogiste. Pero podemos ir aún más lejos. Si Dios se jacta, porque Dios se jacta de ser todopoderoso, Dios se jacta de saberlo todo. Dios se jacta de decir que Él conoce el fin desde el principio. Dios se jacta de decir que como Él no hay más y que Él nos creó desde antes que naciéramos, antes que hubiera algo aquí. Salmo 139, si no me equivoco, dice el versículo 16, dice que en su libro estaban escritas todas las cosas que después serían formadas. En pocas palabras, Él formó, diseñó aquí, escribió. A este lo voy a hacer medio enojón. Y a este se va a enojar y no va a saber ni de qué se enojó. A ese lo voy a hacer así. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, cómo te estaba diseñando, ¿okay? ¿Correcto? Si Él sabía cuál era tu propósito, ¿por qué entonces te diseñó con tantos defectos? Con cosas negativas, con cosas que ni aún a ti te agradan de ti mismo. ¿Me estás escuchando? Porque no podemos tratar a Dios de una manera en una circunstancia y de otra en otra. No podemos decir que Dios lo conocía todo cuando nos conviene y cuando no nos conviene no podemos decir que ahora Dios no lo conoce. No, Dios sabía exactamente para qué fuiste formado y con ese entendido, sabiendo para qué fuiste formado, así te diseñó. Entonces, ¿dónde quedamos con los defectos? ¿Qué significan los defectos que tenemos en nosotros? Porque no me digas que aquel que se enoja de nada le gusta ser como es. Yo, por ejemplo, en mi caso, vengo de un linaje donde la gente se enoja de nada. Y uno pensaría: es que no te enojes. No es que no te enojes, es que hay algo en ti que de repente va más allá de lo que tú quisieras controlar. Hay veces en las ocasiones en las que con mi esposa tenemos discusiones porque yo me enojé de nada.
Y tenemos una acción. Y ahora yo tengo dos problemas, porque me enojé de nada y después me enojé porque me enojé. 2 veces enojado. ¿Tú crees que yo cuando estoy en ese momento enojado y que por culpa de mi actitud se dañó un momento? ¿Tú crees que yo estoy ahí? Qué bueno que soy así. No, estoy fastidiado conmigo mismo, enojado conmigo mismo, sin entender cómo es que actué de esa manera. ¿Tú crees que el que llega tarde siempre está feliz? Voy a llegar tarde para interrumpir el mensaje, mientras el pastor está predicando, ahí yo voy a llegar tarde para que todos me vayan a entrar. ¿Tú crees que es feliz? Es que nosotros decimos, es que es muy fácil, sal más temprano. No entiendo cómo es que no puede ser. Exactamente, no entiendes. Cada uno de nosotros somos diseñados de maneras distintas. Valoramos las cosas de manera diferente. Es por eso que entre esposo y esposa de repente tenemos conflicto, porque Dios nos diseñó diametralmente diferentes. Valoramos las cosas de una manera distinta y queremos cosas diferentes. Y le gusta mucho el humor a Dios, porque junta a uno que no puede estar en el frío con uno que no puede estar en el calor. Y ahí están en la misma cama. Uno cobijado con 2 cobijas, un saco, 3 camisas adentro, 2 calcetines y un pantalón largo. Y el otro acostado en la misma cama con un short. Y los junta Dios. Somos diferentes. Valoramos las cosas diferentes. ¿Sí me ven? ¿Me entienden? Entonces de repente nosotros observamos que Dios nos diseñó y vemos los defectos de alguien y se nos hace muy fácil decir, es que es muy fácil, ¿por qué no cambias y dejas de hacer eso? Es que muchas de las cosas que hay en nosotros son del diseño, vienen del ADN en cada uno de nosotros. Pensamos y operamos automáticamente de esa manera. Miren, generalmente, a los hombres les gusta, o a los hombres están más atentos a los carros. El carro tiene que verse de cierta manera, que llantitas por acá, que eso. Y a la mujer no le interesa mucho el carro. La mujer el carro es que me lleve del punto A al punto B y estamos felices. Y el hombre no, él quiere que tenga esto, que lo otro, ¿Alguien por aquí les gustan los carros especiales? ¿No? No es cualquier carro. Pero a la mujer, el carro le da igual. Miren, en alguna ocasión, mi esposa llega a donde estaba yo en un local, llega ahí, no sé si traía algo para comer, y comimos y nos reímos un rato, estuvimos como 1 hora y media o 2 ahí platicando y disfrutando, y de repente salgo yo y veo la camioneta que ella estaba manejando, la camioneta de nosotros, golpeada, un golpe tremendo en el cofre, dañado completamente, la luz de acá quebrada completamente, y yo me regresé, ¿qué pasó aquí? Entró 2 horas platicando y no se le ocurrió decirme que el carro se había dañado en el freeway. 2 horas, ¿cómo es que 2 horas platicando conmigo y no dices, oh, por cierto, tuve un accidente en el freeway? Nada. Yo molesto, fastidiado por el golpe del carro, porque me interesa que el carro se vea bien, se vea cuidado, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo decir, es que no te interesa. No, es que somos completamente diferentes. El diseño es completamente distinto el uno del otro, con nuestros defectos y nuestras virtudes. El problema es, ¿cómo es que si Dios a nosotros nos llama a su obra maestra? Efesios 2:10, si no me equivoco, dice, porque somos hechura suya. Y una versión de la Biblia dice, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nos llama a su obra maestra. Como alguien con tantos defectos, como alguien que se enoja de nada, como alguien que es impaciente, como alguien que tiene defectos que a esa misma persona no le gustan, puede ser obra maestra de Dios. ¿Cómo es que Pablo puede decir, ahora más me voy a vanagloriar en mis debilidades, porque es en mis debilidades que el poder de Dios se manifiesta? ¿Qué hay ahí que puede bendecir a nuestras vidas? Quiero compartir con ustedes una historia, ojalá ya un poco más conocida. Es la historia de Ahod o Ehud en algunas versiones. Ahod o Ehud. Ahod es el segundo juez que el libro de Jueces nos menciona. Jueces capítulo 3, versículo 15 en adelante. Jueces 3, 15 en adelante. O sea, esta pregunta pudiera realmente, o este mensaje pudiera contestar el enigma que todos tenemos, la interrogante que todos nos hacemos: ¿por qué soy como soy? A menos que te guste mucho cómo eres. ¿Por qué soy como soy? ¿Lo tienen? Jueces 3, versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual
era zurdo. El cual era zurdo. Me voy a quedar ahí. El cual era zurdo. Hoy iniciamos una serie con la intención de contestar por qué eres como eres. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres enojón? ¿Por qué eres de mecha corta? ¿Hay aquí alguno de mecha corta? ¿Hay alguno aquí que se enoja porque tiene hambre? O sea, que le da hambre y se enoja y ya ni quiere comer después de que pasaron el momento que tiene hambre. ¿Te has preguntado, eres así por accidente o eres así porque Dios te diseñó así? Porque muchas veces vemos nuestros defectos y renegamos de nuestros defectos y batallamos con nuestros defectos y vemos a otra persona y vemos en su perfección de otra persona y muchas veces erróneamente buscamos tener las virtudes que otros tienen, ignorando que es probable que Dios no se haya equivocado. Déjame cambiar esa frase. No es probable. Ignorando que Dios no se equivoca a la hora de hacernos, de diseñarnos, de crearnos a cada uno de nosotros. Bien, me voy a quedar con esa frase. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, a Od, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. El tema de esta serie, el título de la serie es, basado en este contexto, es necesito un zurdo. Necesito un zurdo. ¿Habrá algún zurdo por aquí? Un zurdo orgulloso de este lado. Mira, un zurdo. Dios, déjame te digo esto, Dios necesita, a Dios le gusta, Dios quiere a los zurdos, a los zurdos. Dios quiere a los zurdos. Miren, cuando leemos esto, encontramos algunas características aquí de Dios que vemos constantemente aún en nuestros tiempos. Lo primero, el versículo abre diciendo que el pueblo de Dios clamó a Jehová. ¿Por qué clamó? Era algo muy típico de esta historia. Después de que entraron a la tierra prometida, después de que Josué partió, era muy común ver que el pueblo de Dios seguía las leyes de Dios y prosperaba en la tierra prometida. Y después de un tiempo se olvidaban de las leyes de Dios, se olvidaban de Dios, hacían a Dios a un lado e iban delante de otros dioses. ¿Y sabes qué es lo que sucedía? Dios permitía que los enemigos llegaran y los tomaran por posesión y los oprimieran. Y vivían en un ciclo vicioso así. Estaban oprimidos por el enemigo, clamaban a Dios, se arrepentían, Dios levantaba a un libertador, los liberaba, hacían el bien por un tiempo, se olvidaban de hacer el bien, los entregaba otra vez a sus enemigos. Después de un tiempo clamaban a Dios, se arrepentían, los liberaba, prosperaban por un tiempo, se olvidaban de Dios y regresaban otra vez por acá. Eso parecía la tónica del libro de Jueces constantemente. Esta es una de esas instancias. Lo que me llama la atención de Dios es el hecho que Dios es movido por la compasión. Observa esto. Dice, clamaron los hijos de Israel a Jehová y les levantó un libertador. ¿Clamaron? ¿Por qué clamaron? Porque estaban siendo oprimidos, estaban sufriendo las consecuencias de su pecado. Y eso me llama mucho a mí la atención, que Dios sigue siendo un Dios compasivo. En Mateo dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Me gusta y me hace el querer que nuestra iglesia sea una iglesia compasiva. ¿A qué me refiero? Que cuando veamos a alguien sufriendo el dolor de las consecuencias del pecado, antes de ir a buscar el pecado que los llevó ahí, antes de eso, les extendamos los brazos para liberarlos, para atenderlos, para amarles, para restaurarles. Es importante que veamos eso porque muchas veces nuestra primera reacción cuando alguien desobedece y como consecuencia del pecado viene el sufrimiento, nuestra primera reacción es apuntarles. ¿Cuántos de ustedes, cuando su hijo, después de que usted le dijo, no hagas eso porque te vas a caer, no hagas eso porque te vas a caer, y lo hacen y se caen, cuál es nuestra reacción? Ven acá. No te dije, pero miren, lo curioso es que muchas veces lo queremos traer a lo espiritual también. Y hay corazones heridos, rotos, dañados, que lejos de necesitar un cinturonazo, lo que necesitan es un abrazo de alguien, que puedan ser acogidos y que Dios se encargue de restaurar, que Dios se encargue de trabajar con ellos. Entonces lo que vemos aquí es una escena muy clara. Alrededor siempre habrá gente herida, gente dañada, gente que necesita
que alguien pueda proveer de las bendiciones de Dios. Escucha, que alguien pueda ser las manos de Dios, que alguien pueda ser los labios de Dios, que alguien pueda ser la voz de Dios. A tu alrededor hay gente que necesita que tú seas el vocero de Dios. Tú no sabes cuándo. Puede haber alguien que aunque haya una sonrisa en su rostro, haya por dentro angustia, haya por dentro tristeza y por dentro estén devastados. Y que una sola palabra tuya pueda llegar y levantar a esta persona, edificar, transformar, restaurar. Entonces observamos que Dios es movido a la compasión como consecuencia del dolor de las personas a nuestro alrededor. Escucha esto, siempre habrá gente sufriendo a tu alrededor. Siempre habrá un niño que necesitará una palabra. Siempre habrá una mujer, una madre, un hombre. Siempre habrá alguien que necesite que tú seas un instrumento de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces lo evidente es que ante la necesidad Dios se compadece y busca a un libertador. Hay gente a tu alrededor que necesita ser liberada, que necesita ser tocada de parte de Dios. Por lo tanto, Dios necesita utilizar a alguien. Y esta es la parte central del mensaje. Hay una necesidad y Dios ha elaborado un plan, tiene una misión perfecta para liberar al pueblo de Dios. Se acerca a Ahod. Y aunque la Biblia no dice que hubo una interacción, una conversación entre ellos, no lo explica la Biblia, yo quiero pensar que hubo una conversación similar a la que tuvo Dios con Moisés. Cuando se acerca con Moisés y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto el sufrimiento de mi pueblo y te voy a enviar a ti para que lo liberes. Yo imagino que fue una conversación similar. Ahod, he estado al tanto del sufrimiento de mi pueblo y te voy a enviar a ti para que lo liberes. Yo imagino que en ese momento Ahod, igual que Moisés, empezó a poner sus excusas por delante. Señor, no sé si te has dado cuenta o no, pero soy zurdo. Digo, porque lo que me estás pidiendo que haga no va con un zurdo. Para empezar, un zurdo no podía ser parte del ejército. El ser zurdo, hasta no hace mucho tiempo, era visto como una debilidad. Yo no sé si al pastor Nelson en la escuela le amarraron la mano izquierda para que escribiera con la derecha. No le hicieron eso. Pero yo he escuchado de personas que cuando iban a la escuela, cuando estaban chiquitos, mi abuelito me contaba, a lo mejor por eso no le tocó a él. Mi abuelito me contaba que cuando él iba a la escuela, si alguien era zurdo, literalmente le amarraban la mano izquierda para que escribiera con la derecha, porque era visto como una señal de debilidad, insuficiencia, que no tenían poder, capacidad. Siempre fueron vistos por debajo del hombro, hasta no hace mucho tiempo. ¿Tú te imaginas? Estoy hablando de décadas atrás. Ponle 60, 70 décadas atrás. Perdón, 60, 70 años atrás. ¿Tú puedes imaginarte lo que fueron miles de años atrás? En una cultura donde a cualquier defecto se le justificaba como que Dios estaba castigando a alguien. ¿Recuerdas cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó para que éste haya nacido así ciego? ¿Para que esté ciego? ¿Por qué? Porque se asociaba la desgracia de alguien con el castigo de Dios. Entonces, este hombre era un hombre que era desechado por la cultura, por la comunidad y como consecuencia de la cultura en la que vivía, por Dios. Se acerca a Dios y le dice, quiero que tú seas el que libere a mi pueblo. ¿Tú puedes pensar lo que este hombre podía imaginar en ese momento? ¿Cómo me pides a mí que yo haga eso siendo zurdo? No me aceptan en el ejército. Nadie me va a hacer caso. ¿Cómo yo voy a ser un hombre de guerra si soy zurdo? Ni siquiera hacían armas para los zurdos. Si tú lo continúas leyendo la historia, te das cuenta que Ahod hizo su propia daga. Y sin embargo, Dios le dice, te voy a utilizar a ti para que liberes mi pueblo. Y ahí es donde entra el misterio, la manera en la que Dios trabaja y cómo es muy probable que nuestros defectos, las cosas negativas que muchas veces nos hacen sentir mal a nosotros, es muy probable que ahí mismo se encuentre la clave para el éxito en el llamado de Dios. O sea, si continúas leyendo, verás cómo el pueblo de Israel envió una delegación a entregarle probablemente el tributo a este rey, o sea, los impuestos a este rey. Y una vez que se los entregaron, se regresaban. Pero la Biblia dice que Ahod dejó que ellos se vinieran y él se regresó y se acercó donde estaba el rey con su gente y le dijo, tengo un mensaje secreto para el rey. Al escuchar esto, el rey ordenó que todos se fueran y los dejaran a ellos dos solos nada más.
Después de que los dejan a ellos dos solos, Ahod se acerca una vez más y le dice, tengo un mensaje secreto de Dios para ti. Este rey se acerca para escuchar el mensaje y en ese momento la Biblia dice que Ahod tomó su mano izquierda, sacó el arma que estaba del lado derecho en su pierna, la daga la sacó y la enterró en el vientre del rey Eglón y murió. Yo me pregunto, para que dejen solo a este hombre con un arma letal, tenía mucho que ver que era un hombre zurdo. Cuando la Biblia toma el tiempo para decir que era zurdo, nos está dando pistas, nos está dando destellos del por qué pudo cumplir con el propósito de Dios. Porque yo puedo decirles que esta historia me parece como una historia de la gente 007. Cantinflas, ¿era Cantinflas? La gente 007. O sea, alguien que era un especialista, un espía. ¿Cómo es posible que lo dejen solo? ¿Sabes cómo es posible? Porque en aquellos tiempos los soldados, todos, absolutamente todos los soldados, todas las personas que tenían parte en el ejército eran diestros. Alguien zurdo no podía ser parte del ejército porque era una debilidad, era un defecto, era una desventaja. No podían ser parte del ejército. Entonces, cuando llega un zurdo a ese lugar, ¿a dónde crees que van a revisar por un arma? A donde un diestro cargaría el arma, del lado izquierdo, para sacarla de ahí. Entonces llega él y lo dejan solo con el rey con un arma, porque cuando lo revisaban como si él fuera un soldado diestro, porque solamente soldados diestros había. Eso abre para mí algo muy, pero muy importante o interesante acerca de Dios. El hecho de que aquello con lo que nosotros muchas veces peleamos y consideramos defectos, ¿sí? Cosas negativas, cosas que no nos agradan de nosotros, es muy probable que estén conectadas precisamente con la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hay gente que es muy detallista, fastidiosamente detallistas. Yo a veces le doy a mi esposa, escribí algo y quiero su opinión acerca de la esencia de lo que yo escribí. ¿Y sabes qué hace mi esposa? Empieza a corregir lo que escribí. No te preocupes por corregir, no lo corriges. Solamente dime la esencia de lo que tú crees. Y no puede, tiene que corregirlo. Eso a algunas personas lo verán como un defecto, porque no pueden evitarlo. Sin embargo, es precisamente ahí donde se encuentra la virtud, en el defecto que tú sientes que Dios ha puesto en ti. Muchas veces encontrarás la habilidad para poder hacer algo especial. Yo te aseguro que a la hora de que alguien opere tu cerebro, tú vas a preferir que sea alguien fastidiosamente detallista a que lo haga alguien que es muy alegre y que diga, se ve bien. No, ¿cómo? Espérate. No sé si quedó bien ahí, pero hasta se ve bonito ahí, todo amarradito, así bonito. No, vas a necesitar que sea alguien fastidiosamente detallista. No quieres que se le olvide acomodar un cablecito ahí en el cerebro a la hora de cerrar. Nuestros defectos, por más que nos fastidien, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que el ser enojón pudiera ser algo que Dios utilizaría para su honra, para su gloria? Yo te pregunto, ¿normalmente a cargo de quién se encuentran los cambios? ¿A alguien que le da igual y nunca se enoja de nada? ¿O alguien que no puede ver la injusticia porque se enfada, se enoja? ¿Tú crees que ese es un defecto? Es un defecto ante la humanidad, pero delante de Dios es algo que necesitas para la misión que tú tienes. Por eso en el reino de Dios debe de haber enojones, debe de haber impacientes. En el reino de Dios debe de haber indecisos, porque tú criticas a los indecisos. Ya deciden, no, el indeciso está estudiando, no así, porque esto, porque otro, porque este, y no alcanza a tomar una decisión. Mientras que hay otros que de volada toman la decisión. Los dos son necesarios. Y si tú eres uno o eres el otro, es muy probable que esté conectado específicamente con la tarea que Dios tiene para ti. Entonces, lejos de nosotros mirar nuestros defectos y renegar por nuestros defectos y hacernos a un lado por nuestros defectos, deberías de escuchar lo siguiente, porque llega un momento en el que Dios viene, habla a nuestras vidas y dice, tengo una tarea para ti. Y lo que más sale de nosotros, lo que más fácil sale es decir, Señor, no sé si te has dado cuenta, pero soy
zurdo. Estaba yo orando en algún momento y venía a mi mente la necesidad que hay, venía a mi mente lo que tenía enfrente con esta conferencia y que iba a haber personas ahí con más educación que yo, con más trayectoria que yo, con más conocimiento que yo, que probablemente tengan un conocimiento más vasto de la Biblia que yo. Y yo tenía que pararme enfrente y poder proveer algo que Dios pudiera bendecir sus vidas. Y parado ahí, orando a Dios, clamando a Dios, venía a mi mente precisamente eso. ¿Cómo es que Dios tenía enfrente a un zurdo? Señor, yo sé que quieres que haga esto, pero soy zurdo. Y déjenme les digo, sentí como si una voz suave susurrara a mi oído y dijera, es que yo necesito un zurdo. Necesito un zurdo. Necesito a alguien con tus defectos. Necesito a alguien con tus fallas. Necesito a alguien con tus tendencias. Necesito a alguien con tus debilidades. Necesito a alguien específicamente con las cosas que yo puse ahí. Porque escúchame, nada de lo que hay en ti es por casualidad. Fuiste diseñado específicamente como Dios te pensó. Y después tuviste el tipo de vida que Dios permitió que tuvieras. Por mucho que haya habido sufrimiento, injusticia, dificultad, dolor, lo que tú quieras, todo eso Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió ahí, es por una razón específica. Es porque está conectado con la misión. Escucha, esa misión no la podía hacer un diestro. Tenía que ser un zurdo. Tenía que ser alguien relegado por la cultura que se encontraba él, alguien a quien no le iban a parar bola, dicen los colombianos. No le pares bola. ¿Dicen los colombianos o no? Okay. Entonces, yo me pregunto cuántos zurdos hay aquí. Me pregunto cuántos zurdos hay aquí renegando aún por los defectos que tienen, ignorando que es precisamente en los defectos, en las tendencias, en nuestras debilidades, en nuestras inseguridades, en las cosas que no nos agradan de nosotros mismos, que ese conjunto de debilidades y virtudes, de defectos y cosas buenas, ese conjunto es lo que nos hace exactamente lo que Dios necesita para esa tarea que tenemos enfrente. Dios necesitaba a alguien como pastor que no hubiera estado atado a los lineamientos de otros pastores y las culturas que llegaron hasta este punto. Dios necesitaba a alguien que no fue a la escuela bíblica para que tuviera una perspectiva diferente. No alguien que no estudiara, no dije eso. Alguien que no fue a la estructura común, a la estructura tradicional de lo que es el cristianismo, sino alguien desde afuera. Pero el que más batallemos nosotros y reneguemos porque no tenemos aquello, ¿sabes qué nos hace? Nos hace limitados para poder llevar a cabo el proceso de lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sabes qué fue lo que hizo David cuando le pusieron la armadura de Saúl? La probó y no le quedó. Pero ¿sabes lo que hizo? No siguió con ella. Se la quitó. Se la quitó. O sea, no fue con la esencia de alguien más. Fue con el conjunto de sus debilidades y sus virtudes, de sus desventajas y sus ventajas. Déjame concluir, no sé ni qué hora son. No está quien me ayude el día de hoy. Entonces le seguimos hasta que ya no aguante más el estómago. Luego les da risa así como bien tímida. Está bromeando, ¿verdad? ¿Está bromeando, pastor? Bien. Era precisamente porque él era zurdo que podía cumplir el propósito de Dios. Eso a mí me abrió una ventana impresionante de entender primero que Dios realmente no se equivoca. El por qué soy como soy tiene una razón de ser. Y hay cosas que no nos agradan en nosotros. Y quiero aclarar algo, no estoy diciendo que nuestras debilidades debemos de abrazarlas y darle vuelo a la hilacha, no estoy diciendo eso. Si tienes una debilidad con el alcohol o con las drogas o con eso, no estoy diciendo que la abraces y digas, no, estoy diciendo que dentro de esa debilidad, dentro de esa lucha, de esa batalla que tendrás con esa situación, se encuentra probablemente la clave, la llave que abrirá una puerta para poder cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Realmente en cosas que nosotros vemos como defectos, encauzadas en las manos de Dios, se convierten en virtudes. Ahí es donde el poder de Dios realmente se manifiesta en nuestra debilidad. En los pies de Jesús, encomendando cada una de esas áreas
de nuestras vidas a Él. Entonces, ¿cuántos zurdos hay aquí? Ojalá y escuches que dentro de tus defectos se encuentra lo que Dios busca de ti para poder cumplir con las bendiciones a las otras personas a tu alrededor. Déjame culmino con esta historia de David. ¿Cómo es que las desventajas que tú tienes en realidad no son tan desventajas? Y que es gracias a esas desventajas que tú puedes conquistar lo que Dios tiene para tu vida. Ante el mundo estoy hablando, ante el mundo. Ante el mundo, David era un jovencito, no tenía ni la más mínima posibilidad de vencer a Goliat. Esta pelea estaba muy dispareja ante el mundo. Ante el mundo. Ante el mundo yo no tenía ninguna oportunidad de tener éxito en el ministerio, porque no fui a la escuela, porque no estuve a la diestra de un líder que fuera importante y que lograra cosas grandes, no aprendí de esa persona, porque estuve aislado, estuve solo, es lo que tú quieras. ¿Okay? Ante el mundo no había la más mínima posibilidad. Sin embargo, dentro del reino de Dios, David tenía ciertas cosas que Goliat ignoraba de David, que lo hacían letal en contra de Goliat. Mismo que a ti y a mí. Tenemos lo que el mundo considera como desventajas, muchas veces son realmente ventajas en contra del enemigo. Veamos la historia de David y les ejemplifico eso. Goliat era un hombre grande, fuerte, una armadura muy grande. Traía una, ¿cómo le llaman? Traía un armor bearer, traía un escudero. Traía un escudero que le cargaba el escudo, que le cargaba el arma. O sea, impresionante el tamaño de Goliat. Y David, un jovencito, ¿correcto? Nadie pensaría que David tenía la oportunidad de vencer a Goliat, que tenía de la desventaja a David. Sin embargo, el problema es que nuestro enfoque ha sido siempre ver esto desde una manera muy espiritual. Y no es que no sea espiritual, sino que simplemente cuando vemos a David entrevistándose con Saúl, David le dice a Saúl, cuando tu siervo veía que el oso o el león se llevaba una de las ovejas de su padre, yo mismo corría y las defendía del oso y del león. No sé qué tamaño haya sido Goliat, no sé si 9 pies, 10 pies, 11 pies, más o menos por ahí, a lo mejor no tanto, unos 9 pies tal vez. Yo mido 7 pies, ¿ok? Mido 5, 7 pies, ¿ok? Me faltó el 5 antes, me faltó el 5, 7 pies, 5.7 pies. Un oso no es cualquier cosa. Miden 7, 8, 9 pies, igual que Goliat. Cuando David se enfrentó a Goliat, David ya tenía experiencia, ya había derrotado a un león que no es un perro callejero. Un león es un caballo pequeño, con fuerza, con velocidad, con poder. David los había derrotado ya. ¿Okay? El problema es que nosotros vemos nuestras desventajas también bajo los binoculares del mundo y consideramos que esas son realmente desventajas. Por eso es que David se probó la armadura de Saúl, porque quería estar igual que Goliat. El problema es ese, que nuestras ventajas muchas veces no son el pelear al igual que el enemigo, no es hacer las cosas como otros lo hacen. Nuestra ventaja está en lo único que somos nosotros, en lo diferente que somos nosotros. Y el abrazar nuestras diferencias abre un mundo de posibilidades para poder ahora sí tener ventajas sobre el enemigo. En la antigua Israel había 3 ramas del ejército y lo cantamos nosotros. Había infantería, caballería y artillería. Goliat era de la rama de la infantería, soldados a pie, con su espada, con su armadura. Y había los de caballería, que eran hombres a caballo, con carruajes. Y había los de artillería, que eran los de las flechas. Pero había otra arma aparte de las flechas: la honda. Se dice que estos hombres eran tan buenos en lo que hacían, que a una distancia probablemente del doble de donde está esa pared, lograban golpear un objeto con una velocidad casi cercana a la de una pistola. Entonces, cuando tú pones a un jovencito que no es parte del ejército con una honda, que es experto con eso, y pones a un Goliat que es grande y es fuerte con una armadura, pero que es de infantería, estás poniendo a 2 ramas diferentes. Jamás en la vida el de la infantería tendrá ventaja sobre el de artillería. Siempre será como un pato
listo, descubierto, para que alguien lo pueda liquidar. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que mientras tú buscas compararte con los demás e ignoras tus diferencias, lo que te hace distinto a ti, estás perdiendo la oportunidad de vencer la lucha, la dificultad que tienes enfrente. Es a través de esas debilidades, dificultades, de esas cosas que nos hacen únicos a nosotros, que encontramos la fortaleza para poder vencer, para poder derrotar al enemigo. David, en su desventaja, al no tener la armadura que le quedara, encontró la puerta abierta para que sus ventajas, para que sus debilidades pudieran realmente maximizarse al máximo y poder tener éxito en la tarea que Dios le había encomendado. Te pregunto a ti, y ya culmino con esto, te pregunto a ti, ¿cuáles son aquellas debilidades que tienes y no le has entregado a Dios todavía? Porque una cosa son las debilidades por sí solas y otras son las debilidades en las manos de Dios. Señor, soy zurdo, pero tal y como soy, me entrego a ti. Utiliza mi vida a tu parecer. Haz de mí lo que a ti te parezca. Y esa debilidad se convertirá en la clave que abrirá la puerta para la misión de Dios, para que la misión de Dios sea cumplida. No sé qué defectos encuentres en ti que sean horribles, pero te aseguro que no están ahí por casualidad y que al contrario apuntan a un diseño perfecto de Dios sobre tu vida que tiene que ver con el propósito de Dios para ti. A veces reniegas porque eres demasiado paciente y te gustaría que no fuera así. O a veces reniegas porque eres demasiado impaciente y te gustaría que no fuera así. O a veces reniegas porque eres como Pedro, eres muy impulsivo. Pues déjame decirte que Pedro tuvo lugar dentro de los apóstoles de Dios, dentro de los discípulos. Todos los defectos que tenemos, las desventajas que sentimos que tenemos, todas ellas en las manos de Dios traerán gloria y honra a Dios. Si puedes poner por favor el versículo en 2 Corintios. Todas estas traerán honra y gloria a Dios. Él será exaltado a través de sus defectos. Esto no significa que le digas a tu esposa, ahora te aguantas, soy enojón y ahora te aguantas. Dios me hizo así. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que dentro de esa lucha por honrar a Dios a través de tus debilidades, esa lucha con Dios, esa lucha en contra de las cosas que no le agradan a Dios, que mismo Dios puso ahí, en esa lucha se encuentra el espacio perfecto para que Él sea glorificado. Esa dependencia total para con Dios. O sea que tú vienes y le dices a Dios, Señor, yo quiero servirte en el ministerio, pero no puedo evitar, tengo esto que no me deja servirte. Dios te dice esto: mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia es lo único que necesitas, porque tú crees que tú siendo perfecto harás mejores cosas para mí. Y déjame te digo que no me interesas perfecto, me interesas así con esos defectos, para que cuando la misión se cumpla, cuando la misión sea completa, cuando la tarea se lleve a cabo, no cabrá duda que fui yo quien te dio la habilidad de conseguir el objetivo y no fuiste tú nada más. Por lo tanto, que mi gracia sea suficiente para ti. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Llegó un momento en el que simplemente hice a un lado esas inseguridades mías de querer parecerme a otro que predicaba o de querer tener el tono de este predicador, que de repente los predicadores cuando empiezan a hablar cambian el tono y hablan de esta manera, y de repente el pastor Richard hace muchos chistes y esto lo que sea, y no, es que debo de ser más serio en el altar, no debo de contar un chiste por aquí. Dejé los prejuicios a un lado, haz eso a un lado. Había ocasiones en las que estábamos en el altar a punto de pasar allá, algunas personas casi llorando, lo que sea, y de repente me salía un chiste sin querer. No es que yo decía, voy a esperar a que estén llorando para contarles un chiste e interrumpir el momento. No, no es así. Es simplemente parte de la esencia de lo que yo soy. Y en el momento que yo dejé de buscar parecerme a otros pastores sin imitar, sin buscar parecerme a otros pastores o hablar como un pastor, y acepté que soy zurdo, esto es lo que soy, y de repente me voy a reír yo solo de mis propios chistes y no van a entender el chiste, no hay problema. En el momento que
realmente entendí que es dentro del diseño de Dios que tiene para mi vida, que ahí se encuentra la clave para conquistar lo que Dios tiene para nosotros, en ese momento empezarás a dar pasos hacia adelante. No es coincidencia que Dios escoja a alguien con inicios como los míos para poder llevar una conferencia donde tantos pastores vayan a escuchar, habiendo tanta gente mejor preparada. Es que tus defectos y mis defectos nos dan un mensaje único. Me encanta la frase que decía Ahod. Dice, tengo un mensaje secreto. Un mensaje que solamente tú tienes. Un mensaje que solamente Dios a ti te ha dado, porque tú eres el único con la mezcla de defectos y virtudes y experiencias que tú tienes. Habrá otros con algunas cosas similares, pero diferentes en otras áreas. Tú eres único en eso. Y eso que te hace único es la herramienta perfecta para poder cumplir el propósito de Dios para tu vida.